Esta semana en Cuadriga, Grecia, un caso perdido. Grecia se encuentra a la práctica en bancarrota desde hace tiempo. Los planes de rescate no están funcionando. Pese a las ayudas millonarias de la Unión Europea, la deuda del país no se reduce, sino que aumenta. La economía está en caída libre. Una declaración de bancarrota parece inminente y el propio primer ministro griego, Lucas Papademos, la considera inevitable si Atenas deja de recibir las ayudas. Es más, una salida del euro ya no resulta impensable. Hoy presenta el programa Gonzalo Ernesto Cáceres. La situación de Grecia no cambia y el país flota, pero en medio de un pantano. Bienvenidos a Cuadriga, aquí en Berlín, junto a la puerta de Brandenburgo. Acompañan a Gonzalo Ernesto Cáceres, Roland Pichler, periodista alemán especializado en temas económicos y financieros. Estudió periodismo y ciencias políticas y es corresponsal del diario Stuttgarter Zeitung en Berlín, desde donde sigue con especial atención la situación alemana y de los países de la zona euro. Miguel Ángel García, periodista español que ejerce como corresponsal en Berlín de la televisión española. Desde la capital alemana realiza tareas periodísticas en los diferentes países de Europa Central y es licenciado en Periodismo y Derecho. Laura Lucchini, periodista italiana que trabaja como corresponsal extranjera en Berlín. Estudió Ciencias de la Comunicación en Buenos Aires, Milán y Madrid y escribe para el diario argentino La Nación y el italiano L'Unità. Los miles de millones entregados por la zona euro a Grecia no han servido para nada. ¿Habrá que seguir financiando toda la vida a los griegos para salvar al euro? Laura. Digamos que ya se sabía que el primer paquete de ayudas no habría sido suficiente para rescatar a Grecia, para salvar a Grecia. Por eso se aprobó el pasado mes de octubre otro paquete de ayudas. Lo que está pasando ahora, en los últimos días, es que este segundo paquete de ayudas es cada vez más en peligro por una serie de razones. Primero, porque hay dudas acerca de que los planes actuados puestos en marcha en Grecia estén dando los resultados esperados. En segundo lugar, este segundo paquete de ayuda preveía una participación del sector privado que aparece cada vez más en peligro, más incierta. Y la tercera razón es que, digamos, se especula, el Fondo Monetario Internacional produjo un informe interno en que se ponen en duda los objetivos alcanzados. Por estas razones se podrían bloquear el segundo paquete de rescate a Grecia y en ese momento una situación de impago sería inevitable. Pero en concreto Grecia sigue haciendo promesas, pero no las mantiene, no cumple con sus promesas. Por otro lado, el déficit crece y la calificación cae. ¿Qué puede hacer el resto de Europa en esta situación, aparte de manifestar su impotencia? Bueno, yo creo que ya hemos ido ya tan lejos, hemos puesto tanto dinero en Grecia, que retirarse ahora es como decir vamos a perder todo lo que hemos metido. Así que yo creo que no les cabe otro remedio que continuar pagando hasta que Grecia empiece a salir. El problema es que Europa se ha dado cuenta ya de que hace casi ya 2 años, cuando empezó Grecia con los problemas, si hubiera solucionado entonces la situación y hubiera puesto a Grecia unas condiciones realmente razonables de cumplir, a lo mejor los griegos pues hubieran podido asumirlas. El problema es que se le impuso tales condiciones draconianas, no solo cuanto intereses, que se le exigían a Grecia intereses casi como si estuviera de usura para Europa, sino intereses de reducir el déficit de tan alto que estaba y la deuda tan rápido que eso estanca la economía, la produce tal shock que Grecia lleva 3 años, 5 años en recesión casi, y cada vez más. Entonces, no hay ingresos porque la economía no gasta, porque no hay dinero financiándose y al mismo tiempo se le exigen ingresos para poder financiar una deuda que cada vez es más galopante. Entonces, no hay más remedio que pusiste unas condiciones, has hecho que los griegos no puedan cumplir, pues ahora paga tú también, porque ya si no, pierdes todo lo que has metido y el desastre sería absoluto. O sea, los griegos no tienen la culpa la tienen el resto de los europeos. Eso en Alemania no creemos. La cosa es que Grecia no sigue con las reformas, o no se ve los frutos de la reforma. Lo que no se puede ver quizás dentro de 2 años es cayó tanto al pozo ese país
que eso va a tardar, como dijiste, 5 años por lo menos, pero hay que ver cómo se ve en otros países ciertos avances por lo menos, y en Grecia no se ve, y Alemania está pidiendo de Grecia que tienen que poner en marcha las reformas, si no, no hay más ayuda. Hombre, desde luego no es solo culpa, he dicho, de los europeos. Estoy de acuerdo en que a los griegos también les cuesta, renunciar a los modos de vida y de economía que tenían antes, eso desde luego, y las reformas no se están poniendo en marcha, eso también. Pero yo quería resaltar la responsabilidad de los europeos en el caso griego, que no es solo de los griegos. No son los griegos unos vagos y además que no quieren reformarse, solo eso. No. Aquí ha habido una responsabilidad también de la señora Merkel, del señor Sarkozy, de todos los que pusieron unas condiciones a los griegos absolutamente draconianas que hundirían a cualquier país. Vamos a volver sobre ese punto, que es un punto de vista bien interesante. En todo caso, Grecia se ha convertido en una especie de puñal enterrado a fondo. Si me lo dejas, me matas, si me lo quitas, me muero, parecieran decir los griegos. Ahora bien, ¿qué es mejor, dejar caer a los griegos o simplemente seguir financiándolos? Yo estoy de acuerdo con Miguel Ángel que en ese momento, digamos, no hay otra opción sino que seguir en el camino tomado. O sea, había que echar Grecia del euro, hubieran tenido que hacerlo antes. Y es demasiado tarde, pero aún así, si en este momento se bloquea el segundo paquete de ayuda, no va a haber mucha otra opción. Y yo creo que también es un absurdo que no se contemple la salida de un país del euro. Hay que hablar por lo menos de estos temas. Si la situación no se puede aguantar más, se tiene que poner en discusión, porque sería mejor para Grecia también salir del euro en ese momento, por algunas razones. Nos han dicho al comienzo que había que salvar a Grecia de cualquier manera porque con ello se colocaba, o con la situación de Grecia se ponía en peligro al euro. ¿Cuál es la situación ahora, después de tanto tiempo y en el cual Grecia está en la misma situación? ¿En qué estado se encuentra el euro? ¿Ha ganado fuerza? Parece que no, ¿no? No, yo creo que sí, el euro no está en peligro, para nada creo que el euro está en peligro. Es verdad que habría que haber previsto que un país se pudiera salir, pero yo no estoy de acuerdo en que Grecia la única solución que tiene es irse del euro, porque por un lado podría solucionar algún problema, pero al final tendría que pagar mucho más todavía por su deuda. Es decir, que se devalúa su dracma y entonces las deudas se multiplican por muchísimo. O sea, el problema de Grecia a lo mejor solo se soluciona diciendo no pago más, no pago. Es igual que no pago. Eso es la forma de solucionar el problema de Grecia. No se paga más y empezamos a reconstruir la economía, pero no saliendo del euro, que tendrás que pagar, a no ser que hagan las dos cosas, con lo cual luego para salir es más difícil. O que se comparta la deuda y que alguna se olvide, como planteabas tú un poco Claro. recién. Pero, ¿qué podemos aprender de esta situación griega? ¿Qué experiencias se extraen para problemas que se pueden presentar también en otros países de la zona euro? Sí, pero cambió algo fundamentalmente, ¿no? Si vemos, hay nuevos gobiernos en muchos estados, en España, en Grecia también, en Italia, y yo veo mucha fuerza de esos gobiernos nuevos que quieren cambiar algo con el estilo viejo, y por eso no veo tan pesimística. Y para el euro no es un peligro, porque Grecia tiene 2% de la economía en Europa, es Grecia, entonces para la eurozona no es un peligro. La canciller de Alemania, Angela Merkel, lo apuntaba recién Miguel. Ángel ha sido muy dura a la hora de negociar ayuda para los griegos y ha planteado fuertes exigencias también a sus socios europeos. Por ejemplo, durante la reciente visita del ministro italiano Monti. Veamos nuestro informe al respecto. Quiero que Europa sea fuerte, quiero que Europa siga siendo competitiva y no nos estamos haciendo todo esto para torturarnos un poco los unos a los otros. Lo estamos haciendo para que juntos seamos un continente fuerte que atraiga a los inversores y a los que podamos decir, aquí creemos en el futuro. Mário Soares, el expresidente portugués, ha dicho claramente en una entrevista con un diario de España que la culpa de todo esto la tiene la señora Merkel por las condiciones que le impuso a los griegos.
¿Tienen la culpa los alemanes de la situación que se está produciendo en Grecia? No, los primeros culpables de la situación en Grecia son los gobiernos griegos, eso desde luego. Como en España son los culpables los gobiernos por la burbuja financiera, por no haberla previsto a tiempo y además estarla alimentando, porque como tenían ingresos del ladrillo, pues tenían ingresos del IBI, del otro, el IVA, etcétera, pues se callaban, ¿no? Los primeros culpables son los griegos. Lo que pasa que yo creo que la señora Merkel tuvo la oportunidad hace 2 años de solucionar la crisis griega de manera razonable. Es decir, es verdad, vamos a tener que pagar todos, bien, paguemos un poco, pero pongamos a los griegos en situación de poder salir adelante y, sin embargo, puso unas condiciones tan draconianas que ha hundido el país y no puede pagar y, al final, es posible que pierdan no solo los griegos, sino nosotros. Pero los culpables, desde luego, es un modo de hacer política, de entender la política, pues viviendo a base de rentas y viviendo por encima de tus posibilidades. No hay más. Ese es el gran problema, digamos, del mundo occidental, no solo de los griegos. Porque a ver cómo están los japoneses con un 200%, o cómo están los americanos, o cómo están... Mucho más todavía. Lo que pasa es que tienen un plus de credibilidad que no tienen los griegos. ¿Por qué? Porque la señora Merkel no dio señales hace 2 años de que estaba comprometida con el salvamento de Europa y con el problema de Europa ha sido un problema de credibilidad, además de financiero, de credibilidad, de que los mercados, de que los inversores creen que aquí no hay una idea de Estado en toda Europa, con lo cual no es tan sólido invertir como porque en cualquier momento pues Alemania puede mirar para Rusia o puede mirar sola o Gran Bretaña va por libre y además parece que le interesa tener al euro siempre en cuestión, ¿no? Alemania está en una situación económica realmente buena, digamos, quizás la mejor, en su mejor momento económico desde la reunificación. Incluso también ha empezado a disminuir la deuda en el último tiempo y es la principal economía, sin duda, de Europa. ¿Están contentos los alemanes con Merkel por eso? ¿Están contentos con la política europea que lleva adelante la canciller? Están contentos en ese sentido que la canciller pide reformas y que no quiere dar dinero nomás a los países. Como quizás dijiste, dimos bastante dinero en los últimos años, 80 millones creo que eran en el caso de Grecia, toda la zona europea, pero Alemania en la parte más importante. Y por eso los alemanes en eso le siguen a la canciller y quieren que pone condiciones de esa plata, no quieren dar sin... Lógico. ¿No? Es algo importante. Pero Alemania es en una situación que también depende de los países europeos, ¿no? La mayoría de las exportaciones se van a otros países europeos, entonces no estamos contentos, los alemanes no están contentos si otros países van mal económicamente. El destino tiene que ser que España, que Italia... Está matando la gallina de los huevos de oro. Sí, se dice, vivimos también en los otros países, por eso jugamos en el mismo dirección. El euro fue puesto en duda con respecto a su solidez. Y parece ser que todavía sigue en esa situación, está pasado en los últimos días por una baja bastante considerable. Ahora bien, otros países han entrado en una situación peligrosa, por ejemplo España por un lado, por otro lado Italia. Italia, una economía importante de Europa. ¿Será Italia el país que le dé el golpe mortal al euro o los italianos no quieren desprenderse de la moneda única? No, no me parece que esté absolutamente en cuestión, o sea, que Italia le pueda en ese momento, tras las reformas que se tomaron y digamos, los resultados de esta semana, tanto en España como en Italia, que fueron positivos en los mercados financieros, no creo, o sea, creo también que el euro no es en peligro en sí. Hay riesgos todavía, pero en ese momento Grecia representa el riesgo principal. Lo que, sin embargo, me interesa es también poner el acento en otra cosa, o sea, como periodistas y los intelectuales también tienen el deber de poner el acento en que algo muy grave está pasando, o sea, que se está sacrificando el bien común de la colectividad para el beneficio de unos pocos. Cuando los políticos dicen tenemos que tranquilizar los mercados o cuando dicen tenemos que recuperar la credibilidad, cumplen un atentado a la democracia, porque la democracia debería defender el bien común. Se le está exigiendo a la gente pagar por errores que hicieron de gestión política en el pasado.
Y creo que ese es un problema y tenemos también que interpretar los hechos y no pararnos al día a día, lo que es la crónica, ¿no? de los acontecimientos. Hablábamos recién de la canciller Merkel, y ella ha mantenido que Grecia debe permanecer de todas maneras en la zona euro, porque dice si el euro fracasa la Unión de Europa, y eso sería extraordinariamente grave. ¿Es así? Veamos el siguiente informe. Los productos griegos serían de golpe mucho más competitivos. Productos agrícolas como la aceituna o el algodón serían sustancialmente más baratos y pasar unas vacaciones en Grecia volvería a estar de moda. El boom económico generaría masivamente empleo, pero la importación, especialmente de gasolina, saldría carísima para los griegos. El efecto más grave de la reinstauración del dracma sería que el sistema bancario se hundiría completamente y que debería ser rescatado con ayuda europea. Para la mayoría de los bancos europeos, una insolvencia griega sería un trago amargo pero superable. Los mercados financieros especulan ahora, tras el precedente griego, con una salida del euro de otros países sobreendeudados. La solidaridad europea está en juego. La solidaridad europea estaría en juego, habría que decir más exactamente. Ahora bien, el euro no se puede derrumbar. En eso, al parecer, hay coincidencia entre los distintos líderes políticos actuales de Europa. Pero, ¿qué efectos tendría el que algunos países volvieran a sus antiguas monedas? ¿Es una idea absurda o es cierto esto que algunos bancos centrales ya están estudiando esa posibilidad? Bueno, que estudien esa posibilidad. Es una idea absolutamente absurda. Es decir, y quien dice que el euro está en peligro, y eso, es que habría que poner un delito de lanzar pronósticos catastróficos si luego te beneficias de tus propios tal. O sea, estos pronósticos tipo Rubini, de doctor catástrofe, del euro se va a hundir, no sé qué, no sé cuánto, y luego tener una sociedad donde se especula en bolsa a costa de yo digo esto y entonces va a mi sociedad y compra acciones, vende de esto y eso es un delito. Vamos, el euro, mira cómo ha habido la cotización del euro, ¿no? Que ha bajado de $1,40 a 1,30 y está en peligro con todo lo que ha pasado. Pero ¿quién puede decir que el euro está en peligro? Si es que estaba demasiado sobrevalorado, si es que además nos viene muy bien que esté a 1,28 y salimos diciendo como el euro ha bajado. Mejor, porque entonces podremos exportar mejor. ¿Qué peligro tiene el euro? No tiene absolutamente ningún peligro. El problema es que contra las monedas nacionales se especulaba mejor que contra el euro. Ahora se especula contra países que están en el euro débiles, como Grecia, como Italia, en España en este caso, que tienen problemas similares. Pero, desde luego, el euro, yo creo, absolutamente... Paralelamente, Miguel Ángel, a esta discusión sobre el euro y sobre Grecia, prácticamente en todos los países europeos, incluida Alemania, se empieza a hablar de la necesidad de hacer reformas, de hacer cambios, de hacer recortes, de aplicar mano dura para terminar con los vicios de la economía. Y en definitiva se empieza a hablar también de la necesidad de aplicar una economía ultraliberal en esta Europa de la democracia y de la democracia social. ¿Es allí a donde nos quieren llevar? No sé si es la palabra exacta ultra radical. Si vemos el ejemplo de Alemania hizo las reformas en los años 2001 hasta 2004, digamos, ¿no? Con las reformas laborales, reformas de pensión y de los impuestos. Y Alemania vive con un sistema social bastante eficaz todavía. No se puede decir que somos radicales en ese sentido, ¿no? Que hay un bienestar bastante para toda la gente. Y por eso es importante ahora poner las marchas a esa dirección, que los estados pueden cumplir con los gastos que tienen, porque en las últimas décadas vivían de las deudas y eso no puede seguir adelante. Ahorrar, hacer recortes sociales, privatizar. Por ese camino están ahora los italianos haciendo reformas. ¿Funcionará eso realmente? ¿Es una solución para los problemas que hay?
Italia debía hacerlo, o sea, y lo hizo. Las reformas aprobadas en 16 días por el gobierno de Monti, el gobierno técnico de Monti, ya están en vigor y, digamos, ese es el camino. Pero Monti pidió esta semana justamente a la canciller también tomar rápidamente medidas para el crecimiento porque Italia está ahogada. O sea, mientras en Alemania no se percibe la crisis por la calle, en Italia se percibe, todo el mundo habla de ellas, los pequeños empresarios no saben cómo salir adelante. Y está en peligro también el futuro de las generaciones jóvenes y de los adultos, de los mayores también, porque un estudio esta semana del Foro Económico Mundial subrayaba como principal riesgo para los próximos 10 años la pérdida de derechos sociales en países que fueron ricos. Esos son Italia, España y paralelamente a las tendencias demográficas y económicas que están activas. Es decir, los mayores tienen problemas porque ya no pueden quizá contar con su pensión con la que contaban, y los jóvenes tienen problemas porque se tienen que hacer cargo de una generación adulta y no tienen una situación laboral fija. Y esto se saldó, entre otras cosas, sacándose de encima a Berlusconi como representante de una clase política, de una vida fácil, y que buscaban soluciones fáciles y que trataban de esconder ciertos problemas. En España, el movimiento juvenil también ha planteado con mucha fuerza lo que nos señalaba recién Laura, pero en general da la sensación de que en muchos países de Europa hay una crítica bastante fuerte a la clase política actual. Se dice que no están a la altura de los acontecimientos. ¿Cómo se ve esto desde España? Bueno, el movimiento que en España se llama Democracia Real Ya, que ahora se llama Occupy Wall Street, Occupy y tal, pero que en realidad es lo mismo, tuvo una consecuencia, y es que vino la derecha en las elecciones. Es decir, no vino precisamente quien tenía esa visión de la política, ¿no? Ha producido una necesidad de regeneración, evidentemente, de la clase política, ¿no? Y de los planteamientos. También ha puesto en cuestión el neoliberalismo. La derecha ya no es neoliberal, afortunadamente, en Europa. Ya tiene otros planteamientos, ¿no? Pero es que además estamos viviendo un momento en que no solo tiene que cambiar la política, porque no solo hay que culpar a los políticos de haber hecho lo que han hecho, es que los políticos lo han hecho porque los ciudadanos también participaban y los empujaban. Los ciudadanos se tiraban de tarjeta de crédito, compraban coches todoterreno a crédito, compraban casas de vacaciones, iban al restaurante y pagaban la cuenta. O sea, esa forma de vida está en cuestión. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado cuenta de que hay 1.000 y pico de chinos, 1.000 millones de chinos y 1.000 millones de indios y muchos brasileños que tienen unos sueldos 10 veces menores que los nuestros, 20 veces menores, están produciendo productos que casi son tan buenos como los nuestros, y nosotros no podemos vivir ya con estos sueldos y este tipo de vida, porque tenemos que competir contra esos países. En eso Merkel tiene absolutamente toda la razón. Entonces, la cuestión es, ¿vamos a vivir como chinos en los próximos años si queremos sobrevivir? Esa es la cuestión. ¿Vamos a tener sueldos de chinos, producción de chinos, derechos laborales chinos, o vamos a intentar resguardar en lo posible los avances sociales que ha habido en Europa y que sean ellos los que suban en esos avances y no nosotros que retrocedamos? Es decir, la idea de una Europa social que fue, digamos, también el resultado de un pacto entre conservadores, demócratas cristianos y socialdemócratas, una alianza que con Europa todavía funciona, podría volver a ser el motor para fortalecer a una Europa de tal manera que los alemanes no vivan como chinos, y tampoco los españoles ni los italianos. Puede ser un ejemplo para el futuro, ¿no? Un Estado social, con ayuda social, pero ver un poco, o no olvidar la inversión y la competitividad, lo que se olvidó durante los 10 años en muchos países. Y yo creo que Alemania muestra que es posible, ¿no? Que los productos que hacen con alta tecnología tienen un mercado. ¿Y por qué los otros países no pueden hacer eso? Se aprecia una reconciliación en el campo político. Es una experiencia que se puede sacar del caso griego, de que hay que hacer ajustes y al mismo tiempo hay que hacer reformas y al mismo tiempo hay que trabajar más
y hacer mayores esfuerzos en los países para mantener los privilegios que tienen los europeos de cara a otros países del mundo? Es la esperanza que tenemos para 2012, o sea, de no escuchar más hablar en el marco europeo solo de recortes, sino que también de crecimiento, ¿no? Hace falta, es preciso en ese momento hablar de crecimiento y competitividad. Si no se toman medidas en los próximos meses para reactivar la economía europea, para atraer los trabajadores calificados a Europa, no veo cómo puede garantizarse, cómo se pueden garantizar los derechos sociales o el estado de bienestar que hemos tenido hasta ahora. Los alemanes pueden mirar esto con optimismo, les va bastante bien en la economía, como lo ven los españoles. Bueno, España está ahora mismo en el momento más hundido de su historia de 25 años de democracia. Yo creo que nunca ha habido tanto pesimismo, porque además el problema de España es en este sentido único con respecto a Europa. No es un problema de exceso de deuda pública, que tiene una de las mejores, de las menores de la Unión Europea, mucho menos que Alemania, sino es un problema de deuda privada y de comportamiento de la gente. De deuda privada y comportamiento. Gente en todas partes que quiere seguir manteniendo su nivel de vida, que quieren que se salve la situación en Grecia, pero nadie sabe exactamente qué va a pasar y qué puede acontecer en los próximos meses. Por eso hay que estar atentos, porque son temas que nos interesan a todos. Gracias por su compañía, gracias por estar con nosotros.